pudiera beber de la ciencia anhelantes soldados, bajo luz de sapiencia y de fe. Buenas tardes, mi nombre es Emily Dutria, soy estudiante de primer semestre en Contaduría Pública y pertenezco a la sección de 02. El punto que vamos a tratar el día de hoy va a ser la periodización de las guerras y cómo esto influye en el factor cultural. Entonces se dice que los cambios geopolíticos que derivan desde la caída del muro de Berlín y el auge de la globalización que se encuentra actualmente ha causado un gran impacto dentro de los ejércitos o las fuerzas armadas a nivel mundial. La periodización de la guerra se divide en dos fases, que sería periodo de crisis y segundo periodo de guerra. El periodo de crisis se caracteriza porque dura a través de unas semanas o puede tardar también meses, debido a que el enemigo se encarga de crear condiciones políticas, económicas, sociales, con el fin de poner violenta a la sociedad, es decir, de crear manifestaciones, catástrofes, con el fin de cumplir sus objetivos. En el segundo periodo de guerra, podríamos decir que el enemigo quiere atacar de forma administrativa, con el fin de derrocar un gobierno. Entonces es aquí cuando sale la población y salen las Fuerzas Armadas a buscarle solución o a reclamar sus derechos, que es lo que le pertenece. Entonces lo que se busca es el gozo de los derechos a nivel económico, social, político, etc. Entonces, yo diría que dentro del factor cultural esto afecta de muchas maneras, debido a que la identidad de nuestro país se ha ido perdiendo un poco. O sea, nuestra cultura está por el piso, hay mucho analfabetismo, no hay principios, no hay valores actualmente. Y en el momento que pueda existir una guerra a través del factor económico y del factor cultural, juntando las dos, esto puede crear gran pérdida de nuestros símbolos patrios y de nuestros monumentos que han quedado poco de nuestros antepasados. Entonces, lo que realmente se busca, el objetivo de todo esto, es que aumente la eficacia del sistema operacional de las Fuerzas Armadas, a través de unas medidas o unas estrategias con el fin de que cuando pasen este tipo de guerra sepamos defender nuestra nación. Entonces se dice que la seguridad de un país se caracteriza y es suma importancia su formación integral. Es por eso que se dicen que los griegos obligaban, bueno, no obligaban pues, pero exigían de que los ciudadanos prestaran sus servicios al ejército. Muchísimas gracias. Mi nombre es Lisna Delgado, soy estudiante de Contaduría Pública, primer semestre, sección D02. El día de hoy les vengo a hablar sobre la guerra popular prolongada y cómo influye esta en la cultura. Cuando hablamos de guerra, nos referimos a que es aquel grupo armado que está preparado para un enfrentamiento, ¿verdad? Por popular nos referimos a que el pueblo influye en este tipo de situaciones. Y por prolongada, que es en un lapso de tiempo probablemente largo. Ahora bien, cuando se realiza una guerra popular prolongada es porque tiene un objetivo. En el caso de Venezuela, el objetivo es tratar de que venza el socialismo y no el imperialismo. Recordemos que como venezolanos tenemos bastante riquezas que no notamos ni podemos palpar, pero que están allí, como lo es en el caso del petróleo, el oro, etc. Muchos recursos que tiene nuestro país que otros quieren, pero no podemos permitirlo bajo ningún concepto. Para poder lograr este objetivo necesitamos ciertas estrategias, las cuales nos van a ayudar a vencer al enemigo. Nuestra primera estrategia, o la más importante a desarrollar, según el libro que estaba leyendo de Mao Zedong, nos dice que lo primero que debemos hacer es reuniones. Debe haber un líder, por así decirlo, una persona que tenga una táctica para vencer al enemigo. Normalmente son 3 etapas. Ahorita les explico cuáles son las estrategias. Pero son 3 etapas las cuales se necesitan para vencer al enemigo. Primeramente es cuando somos inferiores ante el enemigo. Y ustedes dirán, ay, ¿por qué somos inferiores y no superiores? Bueno, porque como cuando se realiza este tipo de guerra, la idea es prepararnos muy bien para enfrentarlo, que la idea es que el enemigo no tenga oportunidad bajo ningún concepto de vencer nuestras fuerzas. Para eso, primeramente estamos en un nivel inferior
Allí es donde evaluamos cuáles son nuestras debilidades para aumentarlas a fortaleza y cuáles son nuestras destrezas que podamos también poner en un nivel superior. La idea es no cometer errores bajo ningún concepto, ¿bien? Conociendo esto, en la segunda etapa es cuando ya estamos a un nivel equilibrado con el enemigo, pero allí tampoco estamos listos para atacar, porque allí únicamente quiere decir que estamos en igual nivel. En este caso, la idea de esta etapa es tratar de estar en un nivel superior. Por eso seguimos evaluando, seguimos viendo a ver cómo podemos atacar al enemigo o en qué momento comete algún error para nosotros aprovecharnos de la situación y así poder tratar de avanzar a la tercera etapa, que es un nivel superior ante el enemigo. Y es allí donde estamos listos para el enfrentamiento a armas. Actualmente, en el caso de Venezuela, se ha venido preparando porque ha habido o ha existido una guerra no convencional. En este caso, en lo político, en lo socioeconómico, en lo cultural. Y Venezuela se ha ido preparando en el sentido de que ha adquirido, le ha comprado exactamente, gastó en el 2017 16 millardos de dólares para comprarle armas a China para así estar preparada en caso de una guerra. Y en esa situación también es donde se ven que se han ido creando grupos armados y muchas veces no entendemos este tipo de situaciones, pero en esta investigación logré comprender cuál es exactamente lo que se quiere lograr. Y si queremos vencer al enemigo, tenemos que estar preparados en todos los sentidos. La idea es que mientras haya un grupo grande para enfrentarse al momento en que sí se decida, vamos a estar más preparados de esa manera. Ahora bien, en el caso de las estrategias, primeramente es realizar unas ciertas reuniones de personas, o puede ser grupos pequeños, grupos grandes, para tratar ciertos temas en todos los ámbitos como se lo había mencionado anteriormente. Diariamente se realiza o cada cierto tiempo se realiza una reunión para evaluar la situación, cómo se puede mejorar, qué se puede aplicar, qué se puede realizar. Sí, y recordemos que tiene que estar ideado por una persona que esté preparada para llevar el mando al frente. Bien, si no es una persona capacitada, probablemente este tipo de reuniones no van a tener ningún sentido y no va a funcionar. También la idea es que preferiblemente sean grupos numerosos, para que así se conozca una estadística de qué es lo más probable a pasar. Porque normalmente si es un grupo pequeño van a haber ciertas opiniones que van a coincidir y siempre van a ser las mismas. Por eso en las reuniones tienen que haber mínimo 3 personas. ¿Okay? Ese es lo mínimo, no puede haber 2 bajo ningún concepto porque se perdería el sentido de conocer las opiniones del resto del personal y así lograr una mejor estrategia. En este sentido, si hablamos de lo cultural, actualmente ha pasado que hemos perdido mucho nuestras culturas como venezolanos. Y en una guerra no convencional eso es justamente lo que quiere el enemigo: atacarnos por cualquier lado que pueda, y en este caso nos ha ido atacando por el lado cultural. Nosotros como venezolanos tenemos ciertas tradiciones, como el caso de la música llanera, música folclórica, y actualmente esto ya ha pasado a un segundo plano, ya preferimos escuchar reggaetón, música en inglés, etcétera, ¿verdad? Entonces le hemos como dado el gusto al enemigo para que nos ataque por ese lado, también en cuanto a películas, series, novelas, etc. Si nos damos cuenta, nuestro libertador es Simón Bolívar. Actualmente, en el caso de nuestro país, llegamos y vemos, ay, la Mujer Maravilla, ay, Superman, ay, el Hombre Araña, etcétera, ¿verdad? Entonces, como que admiramos más a estas personas que son personajes ficticios que a lo que verdaderamente ocurrió en nuestro pasado, que fue el que el libertador Simón Bolívar nos libertó. Ahora bien, ese sería en el caso de lo cultural, cómo ha influenciado todo este tipo de situaciones. Pero sí, ciertamente debemos prepararnos porque el momento sí va a llegar. La idea es que al momento en el que llegue estemos totalmente preparados en todos los sentidos para enfrentar al enemigo y que la estrategia que tengamos sea presente y futura, ¿ok? Que en el caso del momento en que se llegue el enfrentamiento y que estemos en la tercera etapa, que es cuando estamos a un nivel superior, también evaluemos en caso de pérdida, porque puede pasar.
La idea es que tengamos una probabilidad mayor a ganar, pero en el caso de una pérdida también evaluemos qué se puede hacer, cómo se puede seguir. Pues ciertamente esta sería la investigación que realicé de la guerra popular prolongada. Esto se está prolongando, pero ya se está viendo y ya se está visualizando qué es exactamente lo que quiere el enemigo y por dónde nos está atacando. Debemos prepararnos, ser conscientes cómo lo vamos a lograr. Bueno, muchísimas gracias. Esta fue toda mi exposición. Espero les haya gustado. Isabel Meléndez, alumno de Contaduría Pública, sección D02, del primer semestre. En esta ocasión hablaré sobre la periodización de guerra. La periodización de guerra es un procedimiento metodológico que permite, a partir de la operación estratégica, de su carácter. Estas se dividen en periodos, las cuales son los periodos. El primero es periodo de crisis, que esta se divide en dos etapas. La primera etapa es la etapa inicial del periodo de crisis. Esta puede durar meses, desde donde el enemigo creará las condiciones políticas para desestabilizar a la población, crear caos y la agresión entre el país. Por nuestra parte, Venezuela tratará de desenmascarar al país enemigo. La segunda etapa es la etapa de amenaza de guerra. El presidente decretará el estado de conmoción ante la amenaza, donde la FAN, o sea, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dará inicio al despliegue estratégico en todo el país. Significa que se producirá la movilización en toda la nación, abarcando todo el territorio nacional, tanto público y privado, para hacer más efectiva la armonía en tiempo de paz a la del tiempo de guerra. El otro periodo sería el periodo de la guerra. La etapa de esta comienza con los golpes de la aviación enemiga, invadiendo nuestro territorio aéreo, iniciando con bombardeos de 7 a 10 días, para luego dar inicio a las operaciones terrestres. La FAN, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, actuará de manera inmediata, repelando el ataque enemigo y evitando el desgaste sistemático, llevando a cabo una operación estratégica y cuyo resultado sería favorable para nosotros, Venezuela. Esta es la exposición. Muchas gracias. Oladera, estudiante de la sección D02 de Contaduría Pública. Les voy a explicar cómo afecta la periodización de la guerra en la situación que se encuentra ahorita en Venezuela. Primero que nada, la periodización de la guerra es como la forma en la que se escribe, o no tanto que se escribe, sino que se documenta todo el proceso por el que pasa un conflicto, desde su inicio hasta todo hasta todo su desempeño. Pues, como podemos ver, la periodización de la guerra se fragmenta o se divide en periodo de la crisis, en la postcrisis, o también llega al punto en la que es la situación de guerra. En Venezuela no se ha llegado a la situación de guerra, aunque han implementado unos tipos de guerra no convencional en la política venezolana y en el ámbito social, como lo es la guerra económica, la guerra informática, o sea, la periodística, entre otras, que han ayudado y han aunado a que la situación venezolana se agrave desde diversos puntos, y patrocinado todo eso por países como Estados Unidos o por la Unión Europea, y hasta países de la misma Latinoamérica como Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, con su nueva autoproclamada presidenta, entre otros países, queriendo así aplicar medidas neoliberales en el país. Pero enfocándonos más en el factor cultural al cual afecta todo esto, en Venezuela podemos observar que
toda esta situación ha creado una pérdida de lo que llamamos los valores y que ha dado la degradación de la sociedad, como lo es cosas tan simples como el respeto a otras autoridades, ese respeto. O como podemos ver desde otro punto de vista, lo que es el sentido de pertenencia, con monumentos, plazas o cosas tan simples como el transporte público, que ya a personas o a los jóvenes de esta época no, no les interesa el dañarlo y porque piensan que como no es mío o como alguien más lo va a reemplazar, no me interesa dañarlo. Y así una serie de cosas que han afectado como lo es la falta de hechos culturales en que antes hechos culturales que antes se hacían como bailes o festividades, y ahorita se han minimizado o sea, o que están inexistentes, porque ya la cultura del venezolano las ha ido segregando a tal punto donde ya no las ven importantes o influentes en, en nuestra vida común. Y así ha desencadenado otros factores culturales que para poderlos resolver pasarán muchos años o a menos de que se imponga o sea, se establezca un plan de renovación de los valores y del hecho cultural para, aunque sea volver a algo parecido a a la cultura de antes o tener una mejora en la cultura. Pero la cultura está muy dañada por estos factores que antes les he dicho. Y la prevención de la guerra se encarga de tomar todo ese hecho histórico y plasmarlo en físico, pues. Mi nombre es Eliana Suárez, pertenezco al primer semestre de Contaduría Pública de la sección de 02. Hoy yo les voy a hablar sobre la periodización de la guerra. Pero primero aclaremos qué es una guerra. Una guerra es un conflicto armado entre una o más naciones. Esta se produce a raíz de la economía, de la escasez de comida, de alimentos, o de que otro país quiera tener mucho más poder sobre otros países. La periodización de la guerra consta de dos etapas. La primera, que es la etapa de crisis, dura de 7 a 10 días. Esta tiene como objetivo deshabilitar al pueblo, creando caos y conflictos entre. Esto hace referencia al país que va a atacar. También ataca a los civiles o al pueblo con bombas, con armamento y así destruir al pueblo o al país. Culturalmente, Venezuela no es portador de guerra. Venezuela es un país pacífico que más bien a él le gusta ayudar a otros países, incluso otros países que haya habido guerra. La cuestión es que Venezuela sí está armada, claro que sí, pero Venezuela no usa sus armamentos. Ella los tiene, pero para después, si es atacada, si las guerras y las amenazas que ella ha recibido se vuelven realidad, Venezuela tenga cómo defenderse. Pero culturalmente Venezuela es un país pacífico. No es como los otros países, que hay países que en realidad nacen niños, mueren niños y lo que ven es pura guerra. Venezuela culturalmente es un país pacífico al que no le gusta la guerra. Esto es el significado, esto ha sido el significado de la guerra, ha sido el significado de la periodización de la guerra, la primera y su segunda etapa. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre un tema que ha sido muy popular a lo largo de los años
es el término, un tipo de guerra denominado guerra popular prolongada. Este es un tipo de guerra que consiste en que el gobierno que esté en el conflicto militar proporcione a la población civil armas de uso militar para que estos así puedan formar una especie de guerrilla y así ayudar a combatir a las fuerzas enemigas mediante este tipo de guerra de guerrillas. Ok, lo normal de este tipo de guerras es que tengan tres etapas. La etapa número 1, que es la defensa estratégica a través de ya la mencionada guerra de guerrillas, que éstas estén colocadas en sitios estratégicos para defenderlos y no permitir el avance de las fuerzas enemigas. La número 2 es el equilibrio estratégico en el que tiene que estar las fuerzas niveladas para que este tipo de guerra se lleve a cabo. Tiene que haber que el oponente no sea superior a las fuerzas aliadas para así poder llegar a la fase 3, que es la fase del combate favorable, el combate estratégico en el que las fuerzas aliadas ganan el combate a las fuerzas enemigas. De acuerdo, estas son las tres fases en las que se debería desarrollar esta guerra. Este tipo de estrategia militar fue usada más que todo, o es usada más que todo por gobiernos que tengan regímenes comunistas o países que tengan gobiernos socialistas. Se ha visto, por ejemplo, usado en el Ejército de Liberación en Vietnam, ha sido visto también en la República Popular China y estos países asiáticos que tienen gobiernos comunistas y socialistas, son los que más han usado este tipo de estrategia militar. Si todo este concepto lo relacionamos en lo cultural, hablando de nuestro país Venezuela, podríamos tener que hay fuentes que indican que este es un tipo de guerra que podría ser usada en Venezuela en caso de algún conflicto militar, y puesto que tiene un gobierno socialista como ya los antes mencionados que han hecho uso de este tipo de guerra. Entonces, si seguimos hablando de lo cultural, tenemos que en nuestro país Venezuela probablemente esta sea una estrategia militar que sea usada en caso de que Venezuela entrara en algún conflicto militar con un país del extranjero. De acuerdo, entonces esta fue la conclusión final. Espero que sea de su agrado la definición de guerra popular prolongada y su relación con lo cultural y de las sociedades que hacen uso de esta estrategia militar. De la patria de estudio farol, y en tus surcos levanta la espiga, juventud del esfuerzo creador, en tus venas discurre la savia de la patria de estudio farol, y en tus surcos levanta la espiga.